importancia epidemiológica y sobre todo con las repercusiones clínicas que pueda tener tanto para la población, sobre todo pues para la población pediátrica. Entonces, para el día de ahora, para el día de ahora pues vamos a dar inicio a través de el objetivo que persigue esta clase. Tendría que ser describir elementos teóricos epidemiológicos para el abordaje de la fiebre por dengue que permitan su reconocimiento y abordaje oportuno, así como la prevención de este. Realmente es una enfermedad que no deberíamos de padecerla, ¿verdad? La padecemos a raíz de que tenemos el vector y mientras no se logren las situaciones de prevención adecuadas, pues vamos a seguir sufriendo lastimosamente esta enfermedad. Entonces, el dengue en sí es una enfermedad viral que es transmitida por el vector en nuestro medio de la Aedes aegypti, que tiene pues un alto potencial epidémico y que es ocasionado por cualquiera de los 4 serotipos virales, ¿verdad? El dengue posee 4 serotipos que se denominan DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Cualquiera de estos puede infectar indeterminadamente a la población y el padecer uno de estos serotipos pues va a generar inmunidad hacia ese serotipo. Por lo tanto, las personas podemos padecer la enfermedad en 4 ocasiones, ¿verdad? Ya sea que esté involucrado cada uno de ellos. En nuestro país, pues ya circulan los 4 serotipos virales, ¿verdad? Así que podemos ser afectados por ellos en determinado momento. Entonces, hablemos un poquito sobre esa importancia epidemiológica que tiene la enfermedad en nuestro medio y a nivel mundial, ¿verdad? Es una distribución mundial y las Américas pues no se quedan fuera de esto, ¿verdad? Esta es una tablita que recopila diferentes casos a lo largo de la historia desde 1980. Prácticamente la enfermedad cobra importancia desde 1950 hasta la actualidad. Como vamos viendo, a medida pasan los tiempos, hay más urbanización, mayor dificultad de poder erradicar el vector, pues la enfermedad cobra muchísima más importancia. Y es una enfermedad que también causa letalidades, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en las Américas una afectación hasta de 905.710 casos totales, de los cuales los confirmados rondan los 380.163 casos. De estos se catalogan como dengue grave 1.208 y muertes alrededor de 226. Estos son datos generales, ¿verdad? De la Plataforma de Información de la Salud de las Américas, de la OPS, en donde recopila información a lo largo de todos los países que tienen vigilancia epidemiológica para la enfermedad, ¿verdad? Entonces, a nivel general, para el 2021, hasta la semana 22 de este año, ¿verdad? Hay una notificación de 673.148 casos que se distinguen en todo lo que es la región de las Américas, principalmente lo que es Centroamérica, desde México hasta el Cono Sur, ¿verdad? Siendo una de las regiones más afectadas, el Cono Sur. También hay afectación en los diferentes regiones de las Américas, ¿verdad? De manera decreciente, empezando por el Cono Sur, es donde tenemos mayor afectación. Hablamos de 197 casos por cada 100.000 habitantes y podemos tener diferencias con respecto a las demás regiones de las Américas. De manera que a nivel centroamericano, incluyendo México y Centroamérica, estamos hablando de alrededor de 44 casos por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Entonces, en nuestro país, epidemiológicamente, ¿verdad? Estamos hablando que es una causa importante de notificación epidemiológica. Aquí podemos ver hasta la semana 29 de este año
que es la semana que corresponde justo antes del inicio de la vacación, en donde podemos ver un total acumulado de 2.733 casos sospechosos de dengue, ¿verdad? Dentro de los cuales estaríamos hablando de una pequeña reducción en comparación al 2019 y 2020. Esto en relación a los casos sospechosos. Recordemos que por ser una región endémica, pues no cuantificamos tanto a todos los sospechosos pruebas confirmatorias, ¿verdad? Sino que prácticamente nos vamos con la sospecha y ahí damos el abordaje. Cada cierto número o cada determinados establecimientos que son como los establecimientos centinelas que se encargan de realizar las pruebas confirmatorias. Por ejemplo, hay un patrón que cada 10 sospechosos puede enviarse una muestra confirmatoria, pues para ver, eso nos ayuda a determinar, a confirmar los casos y nos ayuda también a determinar serotipos circulantes, ¿verdad? Entonces, como lo habíamos mencionado, en nuestra región es una enfermedad endémica. Aquí vemos el corredor epidemiológico, ¿verdad? Ahí estamos ubicados hasta ahorita en la semana 29, pues todo dentro de la normalidad, en lo que corresponde a la endemia de nuestro país, ¿verdad? Nada que se salga en las curvas de alerta, ¿verdad? Nos encontramos aparentemente por debajo de la zona de seguridad, ¿verdad? Y nada, pues hasta el momento que nos alerte de casos epidémicos. Hay que tener en consideración también que toda esta situación de la epidemia COVID hasta este punto puede enmascarar, ¿verdad? O puede permitir que no haya tanta afluencia o tanta relevancia de los casos. En cuanto a la situación acumulada del dengue, pues vemos los sospechosos hasta la semana 29 para este año, 2.733 casos. Estamos hablando de casi menos de 1.000 casos con respecto al año anterior. Y los casos probables vienen siendo 4 hasta la semana 29. Los confirmados, tanto los con signos de alarma y sin signos de alarma, apenas tenemos 3, por lo mismo que ya mencionamos que no a todos se les hace pruebas, ¿verdad? Los confirmados de los dengues graves reportados hasta la fecha de la semana 29 son 2 y el total de confirmados que llevamos son 5, ¿verdad? Tenemos alrededor de 422 hospitalizaciones en relación a los sospechosos que se han identificado y pues hasta ahora en este año no se han reportado fallecidos en comparación al 2020 que para esta semana ya se reportaba 1, ¿verdad? Con respecto a los grupos de edad, las edades que nos interesan en la edad pediátrica, vemos afectación que la mayoría rondan alrededor de los escolares, ¿verdad? Ahí es donde solemos tener la mayor afectación de dengue. Y para el caso, ¿verdad? Hasta la semana 29 llevamos casos confirmados, 2 casos desde los 5 hasta los 14 años. Hay 2 casos confirmados y casos probables tenemos del año hasta los 14 años, 3 casos, ¿verdad? En lo que vamos hasta la semana 29. Con respecto al índice larvario, ¿verdad? Que es lo que más nos da situaciones de preocupación, porque mientras el vector esté, pues las posibilidades de la infección están, ¿verdad? Tenemos un índice larvario de 17, bueno, en las zonas urbanas es donde vamos a tener pues mayor afectación, ¿verdad? Si vemos el Gran San Salvador como el municipio, o más bien el departamento donde tenemos mayor índice larvario, seguido por otros departamentos como La Unión, Aguachapán, ¿verdad? Chalatenango, que son como los más afectados. Luego, pues, lo de mayor preocupación es que el porcentaje de los depósitos donde se encuentran la mayor concentración del índice larvario son depósitos útiles. ¿Eso qué quiere decir?
que no están en lugares naturales, por decirlo. Es que porque se acumula la quebrada. La gente siempre que uno les dice, le echan la culpa al ambiente, ¿verdad? Pero si vemos realmente el mayor porcentaje se encuentra en elementos útiles. ¿Eso qué quiere decir? Que son cosas controladas que fácilmente con la educación a la población, o más bien con que cada quien hiciéramos nuestra parte, pues podríamos controlarlo mejor, ¿verdad? Llámese recipientes que quedan al aire libre y hoy con las lluvias pues contribuyen más al acúmulo, ¿verdad? Y luego vienen los inservibles, todas aquellas llantas que quedan, que no se le dan el procesamiento adecuado, botellas, etcétera, entre otras cosas. Los naturales apenas es el 1%, y pues las llantas que lo cuentan como un rubro aparte, apenas es el 3%, ¿verdad? Entonces, donde más tenemos es donde más se puede incidir en lo que cada una de las personas podemos hacer. Y luego ese es el mapa que me da, ¿verdad? La clasificación por municipios con respecto al índice larvario, donde podemos ver todo lo verde oscuro, es donde hay mayor afectación, ¿verdad? Entonces, si lo vemos, es prácticamente toda nuestra región tiene afectación y por lo tanto no estamos exentos de sufrir. Entonces, todo eso es con respecto a lo que conlleva la situación epidemiológica. Hablando ya en sí de la enfermedad, las generalidades, pues recordar que es un arcovirus del género Flaviviridae, que pertenece a la familia, bueno, es un género Flavivirus que pertenece a la familia Flaviviridae, que tiene 4 tipos antigénicos, como lo habíamos mencionado, ¿verdad? Es una enfermedad que es infecciosa, es sistémica y que tiene un comportamiento dinámico. Aparte de eso, tiene un amplio espectro clínico que va desde las formas asintomáticas hasta las más graves, hasta las que son impredecibles, a las que no se comportan de una manera típica. Entonces, el espectro es bastante amplio clínicamente hablando, ¿verdad? Entonces, puedo tener formas asintomáticas, oligoasintomáticas, es decir, que los síntomas pues son escasos, ¿verdad? No son los típicos. Puedo tener las formas graves y pues los resultados impredecibles. Entonces, hablando un poquito acerca del curso clínico, que es lo que debemos conocer para poder hacer un diagnóstico precoz, oportuno, y poder identificar aquellos casos que no son los típicos, ¿verdad? Y poder dar el abordaje adecuado. Hablemos acerca del curso clínico. Vamos a hablar que el periodo de incubación es de 4 a 10 días y de esto va a ser seguido de una instauración abrupta de la fiebre, ¿verdad? Que una vez inicia la fiebre, pues vamos a tener 3 fases en las cuales se desarrolla. La primera fase se denomina la fase febril, seguido por la fase crítica y finalmente la fase de recuperación. Entonces, la fase febril, que es la inicial, ¿verdad? La fiebre usualmente va a ser alta, de instauración repentina, recordar que es bifásica, ¿verdad? Y que suele darse en un periodo de 2 a 7 días. El dengue dura 7 días nada más, ¿verdad? Lo que se pasó de 7 días, eso ya no es dengue, o hay una sobreinfección o hay algo más ahí, pero en sí la enfermedad dura una semana. Y la fiebre pues tiene un comportamiento variable en donde lo que se espera es que haya alrededor de los 3 días de instaurada una efervescencia, ¿verdad? Pero en sí la fase febril puede prolongarse un poquito más o acortarse un poquito menos. Entonces suele acompañarse de todos aquellos aspectos que conllevan alrededor de la fiebre, ¿verdad? Entre ellos enrojecimiento facial, puede haber eritema, dolor generalizado de cuerpos, manifestado por mialgias, artralgias, cefalea, dolor retrocular, puede haber anorexia, náuseas y vómitos que son comunes, ¿verdad? Clínicamente va a ser indistinguible de otras enfermedades febriles agudas. Por lo tanto, todo niño febril o toda, sí, llamémoslo, toda paciente en edad pediátrica febril, en donde yo no tengo un foco claro de qué me está causando la fiebre, es potencialmente dengue.
¿verdad? Debemos considerarlo como que uno de sus principales diagnósticos puede ser dengue. Eso significa que no lo examinamos, tiene pocas horas de evolución o no logro encontrar cuál es el foco que me está generando la fiebre. Debo dar todas las recomendaciones y el seguimiento como que se trate de un dengue, porque recordemos que estamos en una zona endémica, tenemos el vector y es posible que lo sea. Entonces, yo necesito, o para mí es bien primordial, educar al familiar para que esa fiebre que hoy no sé qué sea, pero que potencialmente puede ser dengue u otra cosa, él sepa identificar los hallazgos que lo puedan hacer volver al establecimiento de salud de inmediato o pueda dar el tratamiento que es relativamente sencillo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante y consiste en la hidratación de manera que se pueda prevenir una progresión o un desenlace inadecuado de la enfermedad. Entonces, clínicamente, esa fiebre yo no puedo decir se trata de, es a lo mejor una diarrea en evolución, a lo mejor es una, un chikungunya, un zika, más que pueden haber síntomas que pueden ser bastante comunes, ¿verdad? Entonces, inicialmente voy a tratar lo que más me pueda generar dificultades a futuro, lo que más se me va a complicar. Por ejemplo, el chikungunya sí me va a dar muchos problemas, pero no voy a tener desenlaces letales con este. Entonces, necesito tratarlo como un dengue, que es el que sí puede evolucionar de una manera mucho más grave. Entonces, luego de la fase febril, hay que considerar que si durante esa fase febril realizo la prueba del torniquete y esta es positiva, la probabilidad de dengue aumenta mucho más. No es algo confirmatorio patognomónico, pero sí, si la prueba del torniquete está positiva, pues me apoya mucho más el diagnóstico. ¿Cómo vamos a realizarla? Pues vamos a tomar la presión arterial, ¿verdad? Y vamos a encontrar un punto medio entre la sistólica y la diastólica y hasta ahí vamos a insuflar el manguito. Lo vamos a mantener insuflado durante 5 minutos y eso al retirarlo vamos a evidenciar si hay presencia de petequias o no. Si yo tengo alrededor de 20 petequias en 1 pulgada cuadrada, eso se considera como positivo. Cosas a tener en consideración, ¿vale? Si tengo una fiebre sin foco, quiero determinar la prueba de torniquete positiva. Si está ausente, eso no me descarta el hecho de que se trate de un dengue. Si tengo un niño pequeño, ¿verdad? Es algo incómodo, entonces hay que considerar que posiblemente no lo logre realizar adecuadamente. Puedo tener falsos positivos, ¿verdad? Otras causas que me puedan estar generando fragilidad capilar y por lo tanto, como decíamos, no es patognomónico, pero sí es algo que me va a apoyar el diagnóstico, ¿verdad? Es decir, si yo tengo una prueba de torniquete positivo, ese le pongo más ojo, posiblemente sea un dengue, lo voy a controlar y le voy a dar seguimiento con el afán de distinguir que se trate o no de la enfermedad. Ok, entonces otras características son indistinguibles, ¿verdad? Tanto el dengue grave como el dengue que no es grave, o lo que conocíamos antes como un dengue clásico, un dengue hemorrágico, es indistinguible, ¿verdad? O sea, los síntomas en la fase febril son similares para ambos, entonces yo no puedo decir quién va a ser un dengue grave y quién no va a ser. Sí hay ciertas situaciones que me hacen pensar y que me ponen como factores de riesgo, por ejemplo, si ya este paciente padeció episodios previos de dengue, tiene más probabilidades de evolucionar hacia un dengue grave, ¿verdad? Pero que solo por la fiebre y por los síntomas que manifiesta yo voy a poder predecirlo, no, ¿verdad? No voy a poder distinguir entre uno u otro. Entonces, ¿cuál es lo que me va a dar la pauta? La vigilancia de los signos de alarma, que es fundamentalmente el esqueleto
de la educación cuando se maneja un paciente, sobre todo si se va a hacer de manera ambulatoria, ¿verdad? Entonces, la vigilancia de los signos de alarma y de otros parámetros a nivel hemodinámico, ¿verdad? Son los que van a ayudar a distinguir quién y cómo va el progreso de esa enfermedad. Lo otro es que pueden presentarse en las etapas iniciales, en la febril, pueden haber manifestaciones hemorrágicas mínimas, como por ejemplo las petecas que habíamos mencionado, pueden haber equimosis pequeñas, puede haber hígado aumentado de tamaño y un poco doloroso a la palpación. La primera alteración en el hemograma va a ser la disminución progresiva del recuento total de leucocitos. Eso es como lo que me va a dar como la orientación, ¿verdad? Puedo enviar un hemograma, sea de paso, me es útil a partir de los 2 días para poder hacer un diagnóstico. Son excepcionales los casos que antes de las 48 horas yo puedo ver cambios significativos en el hemograma. De los primeros cambios que yo espero son el descenso de los leucocitos. Por lo tanto, cuando preguntamos y queremos ver por examen de laboratorio si se trata o no de un dengue, no son las plaquetas las que me van a dar el diagnóstico. Es dengue, las plaquetas están normales. Pero lo que primero que me voy a ver alterado van a ser los leucocitos, ¿verdad? Luego, en esta etapa también podemos tener casos de bradicardia relativa. Seguido a la fase febril viene la fase crítica, ¿verdad? Que esta se va a dar en el momento en que desaparece la fiebre. Eso va a ser prácticamente lo que marca el inicio de la fase crítica y que alrededor suele darse ahí como por el tercer a séptimo día, ¿verdad? La gran mayoría caen entre el tercer y cuarto día, que es cuando voy a tener un descenso de la temperatura, ¿verdad? Que va a caer desde los 38 a 37 grados centígrados, incluso puede ser menos, ¿verdad? Recordemos que es una fiebre bispásica, por lo cual puedo tener un descenso y luego tener una pequeña meseta, ¿verdad? Como que fuera una jorobita de café. Y a partir de ahí empieza lo que es el aumento de la permeabilidad capilar, ¿verdad? Que se va a manifestar fundamentalmente en los cambios a nivel del hematócrito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me marca la pauta del inicio de la fase crítica, ¿verdad? El descenso de la fiebre y en lo que me marca el inicio de la fuga capilar va a ser la hemoconcentración, ¿verdad? O sea, el aumento del hematócrito. Entonces, el aumento de la permeabilidad capilar va a estar manifestado precisamente por el aumento del hematócrito. Luego, pueden empezar ya las manifestaciones ya más evidentes, ¿verdad? Con los signos de alarma, donde ya puedo tener manifestaciones hemorrágicas más importantes, como serían epistaxis, gingivorragias, metorragias, hipermenorreas, sobre todo si son niñas ya en edad fértil, que ya tuvieron su primera menstruación. Luego, pues, la leucopenia se hace más evidente, sobre todo a predominio de linfocitos. Inicialmente, un hemograma de dengue, puedo tener leucocitos al borde inferior de la normalidad o leucopénicos, y puedo tener y mantener siempre la tendencia del predominio de neutrófilos, pero a medida la enfermedad va avanzando y yo voy realizando hemogramas de control, esta fórmula debe virar, ¿verdad? De manera que se deben hacer más predominantes los linfocitos y el hemograma típico va a ser una leucopenia a predominio de linfocitos, ¿verdad? Vamos a tener una linfocitosis. Y la neutropenia viene a ser relativa precisamente por esa linfocitosis que tenemos. Luego de la caída de los leucocitos y el viraje de la fórmula, empieza la rápida disminución de las plaquetas, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a tener las diferentes manifestaciones de la extravasación de plasma. Por eso es que el signo de alarma es aumento del hematócrito con caída concomitante de las plaquetas. El signo de alarma no es la caída de las plaquetas, sino que ambos sucedan al mismo tiempo. Principalmente, la pauta mayor me la da la hemoconcentración, es decir, el hematócrito. Y pues luego vienen situaciones que pueden ocurrir como parte de esa fuga capilar, ¿verdad? Que vendrían siendo el derrame pleural, la citis,
clínicamente va a haber pérdida de, más bien estos van a suceder en función del grado de pérdida de plasma, ¿verdad? Y en función del volumen de líquidos administrados, ¿verdad? Que tanto logramos compensar esa fuga capilar y poder restablecer el volumen intravascular. Entonces, algo fundamental en la fase crítica van a ser los signos de alarma, ¿verdad? Que eso es lo que me va a dar la pauta de que el paciente se encuentre en esta fase, ¿verdad? Y que puede evolucionar fácilmente a un dengue grave. Entonces, debemos vigilar los signos de alarma, sobre todo aquellos que me puedan estar reflejando un dengue grave. Entonces, entre ellos la fuga importante de plasma, ¿verdad? Que conlleva una inestabilidad hemodinámica, la dificultad respiratoria, ¿verdad? Que puede venir secundaria a la administración de mucho líquido o precisamente a efectos secundarios por la misma fuga capilar, ¿verdad? En la cual se acompaña de lo que ya previamente habíamos mencionado, derrame pleural y ascitis, sangrados importantes, de aquí ya no estamos hablando de una pequeña epistaxis, sino que estamos hablando de sangrados masivos, ¿verdad? Daño a órganos, que lo podemos ver manifestado a través de los diferentes exámenes de laboratorio, principalmente las transaminasas, o donde vemos también alteraciones a nivel de las pruebas de función renal. Entonces, el periodo crítico de fuga de plasma usualmente dura entre 24 a 48 horas. Las normas contemplan hasta 72 horas, pero en general el paciente en las pasadas 48 horas de la caída de la fiebre logra recuperarse de la fase crítica, ¿verdad? Otra de las situaciones preocupantes de la fase crítica es que el paciente no solo puede tener un dengue grave, sino que puede llegar a un estado de choque, ¿verdad? Que va a ser cuando se ha perdido tanto volumen intravascular, ¿verdad? Que eso me va a repercutir en el estado hemodinámico, ¿verdad? Entonces, casi siempre va a ser precedido por cualquiera de los signos de alarma, ¿verdad? Y puede producirse choque, ¿verdad? Con una temperatura corporal que puede estar por debajo de lo normal. Por lo mismo, ¿verdad? Que iniciamos la fase crítica ya cuando ha habido un descenso de la fiebre como tal. Entonces, ¿qué sucede? Pues la fuga capilar pues va a ser determinante, ¿verdad? Para esta situación. Y esta vendría dándose por diferentes situaciones que se han planteado como teóricamente, ¿verdad? Se habla de un fenómeno de inmunoampliación, ¿verdad? Que va a ser lo que va a desencadenar todas las manifestaciones del dengue grave. Entonces se forman inmunocomplejos, ¿verdad? Que estos se van a unir a los receptores FC que se encuentran en los monocitos y en los macrófagos, y eso va a facilitar la entrada viral y la replicación. Todo eso conlleva un aumento en la gravedad de la enfermedad. El aumento de la viremia va a promover la activación del complemento, ¿verdad? La producción de citoquinas y la activación de las vías apoptósicas, y todo eso va a generar o va a ser como un desencadenante para la fuga del plasma, ¿verdad? Entonces, hay hipótesis de que relación que el antígeno NS1 active el complemento y por lo tanto puede estar relacionado, se ha descrito que puede ser un factor que puede estar relacionado a la gravedad, ¿verdad? La severidad, ¿verdad? Se va a relacionar con la carga viral, con los anticuerpos contra el NS1, ¿verdad? Estos van a atacar a las células y esto pues se ha determinado al encontrar altos niveles de interleucina 8, ¿verdad? En los derrames pleurales de los pacientes con dengue. Y se ha planteado que el antígeno NS1 podría servir como un marcador de la enfermedad, ¿verdad? En cuanto a la modulación de la barrera endotelial, el factor de crecimiento de estimulación endotelial está relacionado como posible mecanismo de patogénesis del dengue también, en la cual se ha relacionado la fuga de plasma. En ese contexto, pues puede estar relacionado y contribuir a lo que es el sangrado.
Entonces, el antígeno NS1 induce una protección contra infecciones naturales en los modelos experimentales, ¿verdad? Y se puede presentar reacciones cruzadas con otras proteínas del huésped, incluyendo la ATP sinasa, entre otras. Se habla que es altamente inmunogénico y que los anticuerpos específicos van a generar un papel protector contra la enfermedad. El dolor abdominal puede ser debido a colecistitis, a calculosa, puede ser debido a pancreatitis leve, gastritis hemorrágica. Se habla de que la patogénesis de la trombocitopenia se debe a la destrucción de las plaquetas como resultado de la activación del complemento, el secuestro periférico, la disfunción de la médula ósea, ¿verdad? Por lo tanto, no está indicada la transfusión de plaquetas en estos pacientes a menos que sea una trombocitopenia severa, en donde el riesgo de sangrado sea amplio, ¿verdad? Pero de lo contrario no me funciona porque así van a ser destruidas al igual que las del huésped, ¿verdad? Entonces, todo esto se da por un efecto de estrés oxidativo. Entonces, en la fase crítica, lo que me da una pauta a mí para dar seguimiento del paciente van a ser cómo estos se van a manifestar, ¿verdad? Aquellos que después de la efervescencia cursan sin ningún factor de signo de alarma, se van a categorizar como dengue sin signos de alarma. O sea, esa es la clasificación actual. Hoy ya no hablamos de dengue clásico o dengue hemorrágico, porque eso es algo que lo hacemos a través de un diagnóstico anatomopatológico, ¿verdad? En cambio, es una clasificación clínica que a mí me favorece el poder dar seguimiento al paciente y poderme anticipar hacia las pautas de manejo para poder tener una mejor evolución. Entonces, aquellos que pasan la efervescencia sin problemas se van a catalogar dengue sin signos de alarma. Los que al finalizar la fase febril empiezan su fase crítica y empiezan con signos de fuga de plasma, entonces esos van a manifestar signos de alarma y estos se van a clasificar como dengue con signos de alarma, ¿verdad? Esos generalmente se recuperan con hidratación intravenosa temprana. De hecho, a pesar de todo lo complejo que se oye en la fisiopatología del dengue, el manejo, el tratamiento es bien básico, solo es la hidratación. Entonces, podemos hacer mucho con aquel paciente que desde la fase febril se empieza a hidratar adecuadamente. Aquel que aunque no tenga signos de alarma, se puede hidratar adecuadamente. Entonces, el manejo del dengue en sí es el aporte de líquidos adecuados. Entonces, algunos pacientes pueden deteriorarse progresivamente y estos se van a considerar como los casos de dengue grave, ¿verdad? Luego sigue la fase de recuperación que puede abarcar tan tardío como hasta las 72 horas, pero que ya hablamos que básicamente ocurre alrededor de las 48 horas, ¿verdad? Ese es el promedio. Entonces, los pacientes que sobreviven a la fase crítica, ¿verdad? Estos van a evolucionar hacia la fase de recuperación, en la cual se va a demostrar una mejoría del estado general, de los síntomas gastrointestinales, mejora el apetito, hay estabilización del estado hemodinámico y se incrementa la diuresis. Clínicamente, ese es el parámetro de que el paciente ha entrado en la fase de recuperación. Mejora la diuresis, se mantiene poliúrico. Entonces, aquí hay que tener un gran cuidado porque todo aquel líquido que nosotros pusimos para poder mantener el volumen intravascular durante la fase de fuga capilar va a regresar a su lugar, ¿verdad? Todo ese líquido que se había fugado va a regresar, va a retornar al espacio intravascular. Y si nosotros no tenemos la pauta para poder detener el aporte de líquidos, nosotros mismos iatrogénicamente podemos contribuir a una sobrecarga de volumen en estos pacientes. Entonces, una de las pautas es que el paciente empieza con poliuria. Una vez empieza con esa poliuria, ese paciente ha entrado clínicamente en una fase de recuperación y yo tengo que ser más precavido con respecto a la administración de los líquidos.
Entonces viene la fase de recuperación. En sí, esta va a ir seguida de la fase de convalescencia, o más bien de un periodo de convalescencia. Entonces, la fase de recuperación disminuye y cesan los sangrados, los derrames, aumenta la diuresis y aparece el exantema tardío típico, ¿verdad? Que se manifiesta por el mal rojo con islas blancas, que puede ser incluso pruriginoso. Pero luego viene una etapa de convalescencia en donde el paciente puede manifestar cefalea, cansancio fácil, nealgia artral, un poquito de inapetencia, que es todo lo que sobrelleva posterior a la enfermedad. Ya dijimos que la enfermedad dura 7 días, pero después de eso el paciente puede quedar con estos síntomas constitucionales generales, transitorios, que pueden incluso durar el siguiente mes posterior a la enfermedad. Entonces, eso se conoce como el periodo de convalescencia. Entonces, no son iguales. La fase de recuperación, ¿verdad? Es en sí la resolución, o más bien la etapa final de las 3 fases del duelo. Entonces, por fases puedo experimentar diferentes problemas que son los que debemos abordar en el paciente en cada una de las fases en las que nosotros lo manejemos, ¿verdad? Entonces, en la fase febril, de los problemas clínicos que puede encontrar es la deshidratación, por lo mismo que la fiebre deshidrata, va a tener menos apetito, el malestar general puede que contribuya a que no se hidrate, no se alimente adecuadamente. Entonces, ese paciente que entra deshidratado a la fase crítica, ese paciente es candidato a tener una mala evolución, ¿verdad? Tener un mal manejo en el momento de que aparezca su fuga capilar y por lo tanto va a ser un paciente que puede evolucionar hasta un dengue grave. Entonces necesito una adecuada hidratación desde el inicio en la fase febril. Independientemente sea un dengue o no, la fiebre deshidrata y por lo tanto todo niño febril debe hidratarse adecuadamente, ¿verdad? Pueden haber trastornos neurológicos y convulsiones febriles en los niños menores de 5 años. Recordemos que estos son lábiles a esto. Y como hablamos de una fiebre de inicio abrupto, pues esto puede favorecer la presencia de convulsiones febriles. O los niños que ya tienen predisposición a esta, pues pueden presentar recurrencias en la fase. Luego, en la fase crítica, los problemas clínicos son el choque secundario a la extravasación del plasma, ¿verdad? Las hemorragias graves, el daño a los diferentes órganos. En la fase de recuperación, aquí los problemas clínicos serían la hipervolemia, por lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Cuando no sabemos parar a tiempo el aporte de líquidos, entonces si esta es excesiva, también vamos a tener problemas con cuadros de hipervolemia. Y luego este cuadrito es el resumen de todo lo que es el curso de la enfermedad. Ahí está sintetizado todito, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la enfermedad que dura 7 días y luego los días que se prolongan es precisamente por la elevación de la inmunoglobulina, ¿verdad? Que es donde podemos ir a realizar las diferentes pruebas. Por eso se prolonga el cuadrito más tiempo del tiempo de la enfermedad. Pero entonces, arriba podemos ver dónde están. Arriba podemos ver a ver si lo puedo. Aquí arriba podemos ver lo que son los días de la enfermedad. Luego vemos que durante los primeros 3 días, esto es en promedio, ¿verdad? Espero yo que alrededor del tercero, entre el tercer y cuarto día, la fiebre empiece a caer, ¿verdad? Ahí es donde espero yo que venga la efervescencia. Entonces, los primeros días es la fase febril en donde estamos en el periodo de viremia, ¿verdad? Que es el periodo en donde el paciente obligadamente tiene que dormir con mosquitero, porque es el tiempo en el que va a tener su viremia y si el zancudo llega y lo pica, ese zancudo se va a infectar, ¿verdad? Va a ir a seguir su ciclo de replicación en el zancudo y luego va a estar listo ya para poder inocularlo nuevamente en un huésped y así es como se va transmitiendo la enfermedad. Recordemos que el zancudo puede sobrevolar lo que corresponde a 1 kilómetro a la redonda, ¿verdad? Y por lo tanto, en ese radio puede
favorecer la replicación y la transmisión de la enfermedad. Entonces, en esta época febril, necesito evitar a toda costa que el paciente sea picado nuevamente por zancudos, ¿verdad? Para tratar de evitar la propagación de la enfermedad. Luego viene el descenso de la fiebre, que como vemos aquí en el mismo cuadrito menciona entre los problemas clínicos potenciales para la fase febril, la deshidratación. ¿Cómo se encuentran los cambios en el laboratorio en este momento? Pues aquí tengo el hematócrito que se encuentra todavía en niveles sin mayores cambios, ¿verdad? Lo tenemos dentro de la normal y las plaquetas se encuentran en la normalidad. Entonces tengo plaquetas en valores normales, hematócrito en valores normales. Si se fijan, aquí donde empieza la franja de la efervescencia, aquí cae la fiebre, obviamente es una fiebre bifásica, como lo habíamos mencionado. Entonces cae la fiebre en el momento de la efervescencia, empieza concomitantemente el ascenso del hematócrito, que es lo primero que vamos a ver, el ascenso del hematócrito, y las plaquetas que poco a poco empiezan a disminuir. Lastimosamente en este cuadrito no se corresponden los leucocitos, pero si tuviéramos aquí mismo veríamos el descenso de los leucocitos. Serológicamente, el periodo de viremia que corresponde a la fase febril. Luego, la fase crítica, que abarca alrededor de 48 a 72 horas. Aquí es donde empiezan las diferentes manifestaciones o signos de alarma, ¿verdad? Puede aparecer sangrados por choque, deterioro de órganos y todos los signos de alarma, ¿verdad? Que me están reflejando la fuga capilar. Y entonces aquí voy a tener los puntos más altos de la hemoconcentración que se va a estar reflejada por el aumento del hematócrito. Y las plaquetas que van a ir en picada, ¿verdad? Hasta que llega un momento en que las plaquetas hacen una meseta. Cuando las plaquetas hacen una meseta, eso ya entramos en un estado que lo que sigue es la salida de la fase crítica. Entonces, si se fijan, empieza la meseta de las plaquetas y empieza el descenso del hematócrito, porque la fuga capilar empieza a disminuir. Entonces, hasta que el punto máximo del hematócrito vuelve a su estado normal, ¿verdad? Incluso un poquito menos del hematócrito basal, voy a tener seguido a la fase de latencia de las plaquetas un ascenso, ¿verdad? Que se va a corresponder con la disminución por completo del hematócrito. Si aquí tuviésemos la curva de los leucocitos, aquí tuviéramos el descenso de los leucocitos y aquí justo antes del inicio del ascenso de las plaquetas, tuviéramos el ascenso de los leucocitos. Lo primero que voy a ver es que las plaquetas hacen su meseta. Seguido a la meseta de las plaquetas, voy a tener el ascenso de los leucocitos. Una vez yo veo que los leucocitos empezaron su ascenso, ahí sigue el ascenso de las plaquetas, seguido a los leucocitos. Entonces, eso me puede dar como las pautas de predicción a mí, ¿verdad? De cómo va evolucionando o cómo vamos con respecto a la fase crítica, ¿verdad? Luego aquí vimos que desapareció el periodo de viremia, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar con respecto a la serología. Vamos a ver que en la fase crítica apenas empieza un leve ascenso, donde yo puedo ver ya manifestado y puedo evidenciar los primeros anticuerpos, las inmunoglobulinas M, inicialmente va a ser alrededor del 5º a 6º día. Entonces, por eso es que con las pruebas confirmatorias con respecto a inmunoglobulina M se envían entre el 5º al 6º día como iniciales. ¿Qué pasa en el dengue grave? Voy a tomar una inicial independientemente de donde se encuentre, ¿verdad? Porque la duplicación de los títulos a futuro también se considera diagnóstico. Entonces, si yo lo agarré grave aquí, igual mando la cuantificación. Yo no sé qué le va a pasar, no sé si va a sobrevivir, si va a fallecer. Entonces,
tengo mi primera titulación y luego cuantifico y veo la seroconversión a futuro, ¿verdad? Y alrededor del 10º día ya empiezo a encontrar rasgos de inmunoglobulina G, ¿verdad? Ok, entonces en ese cuadrito está resumido todo el curso de la enfermedad. Entonces, definamos ciertas cosas. ¿Cómo se define dengue? ¿Verdad? Vamos a hablar de un caso sospechoso de dengue. Toda persona que presente fiebre y que aparte de eso tenga por lo menos 2 de los signos que aparecen, de los signos y síntomas que aparecen en el cuadrito, ¿verdad? Náuseas, vómitos y diarrea cuenta como uno solo. Exantema es otro, cefalea es otro, dolor retroocular. Pueden haber mialgias o artralgias, cualquier signo de alarma, leucopenia menor de 5,000, sangrado espontáneo de piel o prueba del torniquete positivo. O sea, fiebre mató de eso, ¿verdad? Si se fijan, ahí no dice plaquetas. ¿verdad? Entonces, el caso sospechoso es leucopenia con otro síntoma aparte de la fiebre, ¿verdad? Las plaquetas no, o sea, es parte de la enfermedad, pero eso no me hace el diagnóstico de sospechoso de dengue. No me define el caso como tal. O sea, esta es la definición de caso. ¿Cuándo entonces considero un dengue sin signos de alarma? Toda persona que cumple con el ser un caso, que cumple con la definición de caso, ¿verdad? Pero que aparte de eso, no tiene ningún signo de alarma, ¿verdad? O sea, la definición de caso incluye que con un signo de alarma que tenga, más cualquier signo de alarma que tenga, se considera como parte de considerar la definición de caso. Pero para considerarlo sin signos de alarma, obviamente no debe tener ninguno, ¿verdad? El caso confirmado va a ser toda persona que se confirme, ¿verdad?, la presencia del virus, ya sea por PCR, ¿verdad? Es decir, por una reacción en cadena de la polimerasa, ¿verdad? Por cultivo o por serología positiva. ¿Cuándo va a ser un dengue con signos de alarma? Pues el que manifieste signos de alarma, ¿verdad? Que ya lo vamos a ampliar. El dengue grave, ¿cuándo va a ser? Se va a considerar toda persona que lo padece, ¿verdad? Y que, o sea, cualquier persona que está catalogada como dengue y que empieza con fuga masiva de plasma, que repercute en un choque, acumulación de líquidos y de estrés respiratorio, sangrado severo y daño grave a órganos. Entonces vamos a ampliar en sí cómo vamos a catalogar los espectros clínicos del dengue. Vamos a tener dengue que puede tener signos, señales de alarma que me van a hacer pensar o me van a poner las alertas para un dengue grave, ¿verdad? Entonces, tengo la gran mayoría, espero que sean dengue sin signos de alarma. Luego viene un pequeño porcentaje que va a tener signos de alarma y en ambos yo tengo que vigilar los signos de dengue grave, ¿verdad? Que son la extravasación de plasma, la hemorragia grave y el compromiso grave de órganos, que lo vamos a ver con ciertos criterios que aparecen en la tablita. Entonces, viendo cada uno. Dengue sin signos de alarma, fiebre más 2 de los signos que mencionamos signos y síntomas que mencionamos para la definición de caso, o aquel que ya fue confirmado por laboratorio, ¿verdad? Por ejemplo, ve un paciente febril, no sé exactamente qué tengo, mando antígenos para dengue y tengo NS1 positivo, tengo IgM positivo, estamos hablando de una enfermedad confirmada. IgG no, ¿verdad? Porque eso me habla de pasada, a menos que tenga AMP. Eso quiere decir que ya la padeció y hoy nuevamente la está padeciendo. Recordemos que la puede padecer 4 veces porque la inmunidad va a ser de por vida para el serotipo que se ha sufrido, va a ser transitoria posterior a haber sufrido el dengue de manera cruzada para los otros serotipos. Eso quiere decir, hoy tuve dengue, voy a desarrollar inmunidad cruzada para los otros serotipos transitoriamente en el siguiente mes a 2 meses posterior a la enfermedad. O sea, que si en el siguiente mes, después de haber tenido un aparente dengue, empiezo con síntomas otra vez de dengue, una de dos, o el actual no es o el anterior no fue.
¿verdad? Porque por lo menos el siguiente mes hay inmunidad cruzada para los otros serotipos. Luego, el dengue con signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Dolor abdominal intenso y continuo. Es decir, dolor abdominal intenso y sostenido. ¿Cuál es ese? Aquel dolor que dura más de 1 hora y que cada vez se intensifica más. Vómitos persistentes. ¿Cuáles son esos? Los que deshidratan. Es decir, presenta 3 vómitos en 1 hora, ¿verdad? O todo lo que le dan lo vomita, o presenta 6 vómitos en 4 horas, ¿verdad? Esos son vómitos que se consideran persistentes. Acumulación de líquidos por clínica, es decir, ya sea, yo lo veo con edema bipalpebral, yo lo veo con edemas, ¿verdad? Ya sea en pies, en manos, en cara, o de otro tipo, ¿verdad? Hay derrames pleurales u otra situación que me implica acumulación de líquidos. Sangrado de mucosas. Aquí es de tener en consideración, ya mencionamos que en la fase febril pueden haber hemorragias leves, sobre todo en aquellos pacientes que tienen historial previos de fragilidad capilar. Por ejemplo, hay pacientitos que ya tienen antecedentes de epistaxis, ¿verdad? Entonces estos tienden a sangrar. ¿Cómo y qué me da la pauta a mí de si eso es un signo de alarma? Es que hay hemoconcentración, ¿verdad? Luego viene el letargo y la irritabilidad, ¿verdad? Alteraciones en el estado de conciencia, en el estado neurológico, hepatomegalia más de 2 centímetros, aumento del hematócrito con la concomitante disminución de las plaquetas. Ese es el signo de alarma, ¿verdad? Aumenta el hematócrito y las plaquetas caen. Si recuerdan la tablita que acabamos de ver, se traslapan, ¿verdad? Y estos niños van a requerir una estricta observación e intervención médica, porque si no, estos fácilmente van a progresar a dengue grave, ¿verdad? Cuando hablamos de dengue grave, hablamos cuando hay una fuga capilar que conlleva choque, que conlleva acumulación de líquidos, ¿verdad? Ya sea derrame pleural o ascitis, o sea, una acumulación importante de líquidos. Es decir, no estamos hablando de edema palpebral, estamos hablando de acumulación de líquidos que repercute, que se va a manifestar con dificultad respiratoria o no, ¿verdad? Sangrados graves y el daño grave a órganos que viene manifestado, ya sea por a nivel de hígado, transaminasas arriba, iguales o mayores a 1000, a nivel del sistema nervioso central tener alteraciones del sensorio y puedo tener alteraciones a nivel de corazón y otros órganos. Ya habíamos mencionado pruebas de función renal alteradas, otras situaciones que me puedan estar evidenciando que hay un daño a nivel renal. Cuando considero un choque, recordemos que se refiere a la mala perfusión, ¿verdad? Aquel estado hemodinámico en el que no es capaz de suplir las necesidades hemodinámicas y metabólicas del paciente. Puedo verlo tan tempranamente con alteraciones sutiles de la presión. El choque no es sinónimo de hipotensión, ¿verdad? Puedo tener un paciente chocado y con presiones normales o altas, pero uno de los signos tempranos que me va a dar la pauta a mí de la presencia del choque va a ser el acortamiento de la presión de pulso. Es decir, si yo tengo 20 o menos de la presión de pulso, estamos hablando ya de un signo temprano de choque. Eso es para todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me está reflejando un aumento, o más bien que el organismo está tratando de compensar a través de los diferentes mecanismos compensatorios, entre ellos el aumento de la resistencia vascular periférica. Entonces, con eso lo que hace es aumentar el retorno y por lo tanto va a aumentar o va a subir lo que es la presión diastólica. Por lo tanto, se va a cortar la presión de pulso, es decir, la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Por lo tanto, si yo tengo 80-60, aunque le suene normal, ¿verdad? Porque está en los parámetros que creemos que están normales en los intervalos, no está normal porque la presión de pulso de ese paciente es de 20. Eso es para todo. O sea, si toman la presión y les dio eso y el paciente no tiene cara de que tenga un choque, hay que ir a corroborar la presión de pulso.
¿verdad? Más bien la presión, ¿verdad? Hay que tomarla nuevamente y corroborarla. A veces son problemas, el manguito no es adecuado, no se colocó bien, el niño se movió, etcétera, lo que sea, ¿verdad? Pero presiones de pulso de 20 o menos son signos tempranos de shock y necesitan intervención. Entonces, cuando sean internos o cuando regresen a sus turnos, ¿verdad? Y ayuden a tomar signos vitales, fíjense en la presión de pulso. No me pueden poner presiones de pulso de 20 o menos sin reportar, ¿verdad? Porque esa presión hay que corroborarla y hay que verificar si realmente estamos ante la presencia de un shock. Si es real, es un signo temprano, sobre todo si es dengue. Entonces la hojita, lastimosamente, no la logré escanear para traerla. En la hojita de reporte de signos de dengue, ahí está todo sintetizado, los signos de alarma. Ahí aparecen los signos vitales, ahí aparece a partir de donde dice presión de pulso, ahí empieza a señalar todos los signos de alarma y uno tiene que ir registrando de manera que se pueda dar un seguimiento adecuado al paciente y poder detectar oportunamente aquel paciente que pueda complicarse. Entonces, con respecto a los marcadores de infección por dengue, de acuerdo a los periodos de enfermedad, ¿verdad? Volvemos al cuadro clínico, ¿verdad? El periodo de incubación que dijimos que va de 4 a 10 días. En la infección primaria, ¿verdad? Vamos a ver que inicia el periodo de epidemia. Luego vamos a tener más o menos 2 días antes, a 4 a 5 días después de la fiebre, vamos a empezar a ver el aumento de la inmunoglobulina M, ¿verdad? Y posteriormente a eso, más o menos de 3 a 6 días de enfermedad, ¿verdad? El 50% ya podemos identificarlo. De 6 a 10 días de la enfermedad, entre un 95 a un 98%, empezamos a ver pues las detecciones de la inmunoglobulina G, ¿verdad? Mientras que cuando tenemos una infección secundaria, vamos a tener, ¿verdad? Que la inmunoglobulina G se va a elevar alrededor de los 9 a 10 días de la enfermedad. Y se va a mantener por décadas elevado. De la primoinfección voy a encontrar incluso inmunoglobulinas M 3 meses después de la fiebre. ¿Verdad? Eso hay que tenerlo en consideración para cuando mandamos los antígenos. Y luego, pues, la infección secundaria, vamos a ver un nivel bajo de inmunoglobulina M y va a haber una corta viremia, ¿verdad? Esta va a ser un periodo más corto para el inicio de la elevación de los antígenos. En la infección secundaria hasta 30 a 40 días, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer según evaluando la fase y la gravedad, ¿verdad? Lo primero que tenemos que determinar es en qué fase se encuentra y saber si es un dengue o no, ¿verdad? Luego vamos a ver si hay signos de alarma o no, cuál es el estado hemodinámico de este paciente, está chocado o no, ¿verdad? De eso va a depender el abordaje también. Entonces, las decisiones de manejo se van a hacer en función de estas situaciones y vamos a categorizar 3 grupos para las decisiones de manejo. El grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo B se va a subdividir en grupo B1 y grupo B2. Entonces, el grupo A van a ser todos aquellos que pueden ser enviados al hogar, esa va a ser la pauta de manejo. El grupo B deben ser observados u hospitalizados y el grupo C son los que requieren tratamiento de urgencia, ¿verdad? Todos son de notificación de la enfermedad. Desde que yo pienso que dengue, ni modo de la regué a llenar el IGP y toda la papelería que implica, ¿verdad? Entonces, todos son de notificación importante. Entonces, hablemos del grupo A, que son los que pueden ser enviados a la casa. ¿Cuáles son? Obviamente los que toleran la vía oral, ¿verdad? Si ya dijimos que la pauta de tratamiento es la hidratación, entonces yo necesito garantizar que ese paciente puede hidratarse en su casa.
si no tolera la vía oral, si no bebe bien, ¿verdad? Su pobre ingesta no se lo permite. Entonces, ese paciente amerita pasar a otra categoría de clasificación. Se verifica que hay una buena hidratación gracias a que hay una diuresis adecuada. Entonces, al que yo tengo ingresado, le doy seguimiento y necesito que por lo menos orine 1 ml por kilogramo por hora. Eso es lo que yo necesito. Por debajo de eso es un signo de alarma. O sea, que cuando ayuden a tomar los signos y hacer el balance, todas las diuresis abajo de 1 no son normales. Hay que reportarlas, que verificarlas. Porque a veces hay situaciones de no se ha levantado, es un niño grande, no lo han puesto a orinar, no lo han cuantificado, etcétera. Lo que sea, hay que determinar cuál es el problema. Porque si la oliguria es real, ese paciente está con un signo de alarma, ¿verdad? Y hay que tratar. Entonces, para irse para la casa, la mamá no puede estar midiendo, sacando, pesando. Entonces, mi pauta es ver cada cuánto orina. Debe orinar por lo menos una vez cada 6 horas. Ese es el parámetro. Si no orina una vez cada 6 horas, ese es un signo de alarma para la mamá y una causa para consultar de nuevo. Igual que tener una orina demasiado concentrada, me indica que el paciente no se está hidratando adecuadamente y que debe mejorar el aporte de líquidos. Esas son partes como de la educación que se le va a dar a la mamá cuando se vaya para su casa, ¿verdad? No es solo decirle, vaya a su casa y regresa para el control, sino que hay que darle toda la orientación, porque aquí lo que me da la pauta y la diferencia en la evolución es el manejo enzimático, ¿verdad? Los cubanos cuando venían, que fueron los que nos ayudaron y nos encaminaron en el manejo del dengue para el 2002, ¿verdad? O sea, se morían tantos niños para ese entonces. Y parte de lo que ellos vinieron fue el manejo enzimático. O sea, hay que estar encima del paciente viendo, no son las enzimas, ¿no? Que estar encima del paciente monitorizando y vigilando los signos de alarma. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, así como nosotros los hemos hospitalizado, así debe hacerlo el familiar en el hogar. Entonces, se debe ir con la educación adecuada para poder identificar los signos de alarma y poder consultar oportunamente. Los que no presentan ningún signo de alarma pertenecen al grupo A, ¿verdad? Especialmente si se encuentra en el día de la efervescencia. Las familiares se alegran, no, que ya no le dio fiebre. Mire, ya lleva 12 horas que no le ha dado fiebre. ¡Ey, ojo! Porque esa está empezando la fase crítica. Entonces, ahí es donde hay que vigilar los signos de alarma. Entonces, si está en la fase de efervescencia y ese tuvo epistaxis ese día, ese ya no es grupo A. Diferente que me diga, sí, tiene 4 horas de fiebre y le sangró la nariz, a lo mejor ese ya había sangrado en su vida o tiene una fragilidad capilar y eso lo hizo sangrar. Pero si está en la fase de efervescencia y tiene signos de alarma, ese no es candidato para irse a su casa, porque quiere decir que la fase crítica empezó y que hay que vigilarlo mejor. Los que tienen un hematócrito estable, el que entra, ya recordemos, el que entra no concentrado a la fase crítica, ese se va a complicar. Necesita una buena hidratación, ¿verdad? Y por lo tanto necesita un hematócrito adecuado. Por eso es que, si bien es cierto, a las primeras horas no voy a tener mayor diagnóstico con el hemograma, puede ser útil para tener un hematócrito basal. Eso me da la pauta, se estemos concentrando demasiado, ¿verdad? Su hematócrito basal, puede que tenga un hematócrito adecuado, pero en comparación al basal, esta ya va para arriba, ¿verdad? Entonces eso también me da la pauta. Y los que no tienen condiciones asociadas, es decir, no hay comorbilidades que me puedan afectar, no es cardiópata, no tiene PCI, no tiene obesidad, no es un lactante, que son los que se complican más y por lo tanto se considera también un factor de riesgo. No hay riesgo social, ¿verdad? Entonces, esos se catalogan de grupo A. Entonces, ¿qué hacemos con estos? Bueno, los pacientes, ahí fallamos con el color, ¿verdad? Los pacientes se tratan ambulatoriamente y se deben evaluar diariamente en función de los síntomas que van presentando. Puedo evaluarlo cada día o cada 2 días, dependiendo de cómo lo veo clínicamente, la fase en la que se encuentra y los exámenes de laboratorio me dan la pauta también.
Por ejemplo, si yo lo veo, no tiene signos de alarma, tiene un hematócrito estable, pero tengo un hematócrito basal que está un poquito más alto y las plaquetas andan en el borde y por 150,000, se lo controlo el siguiente día, no en 48 horas. Diferente es que yo tenga 200,000 plaquetas, hematócrito normal, no ha hecho la efervescencia, es incluso lo puedo controlar a las 48 horas, pero con la educación adecuada de que el familiar va a regresar en cuanto presente cualquier situación de alarma. Entonces, ¿qué hacemos con estos? ¿Verdad? Se evalúan a diario, ¿verdad? Se toman el hemograma en los primeros 3 días de enfermedad y luego cada 24, cada 48 horas, ¿verdad? Hasta 48 horas después de la caída de la fiebre. Obviamente depende, ¿verdad?, de las posibilidades del establecimiento de salud y para poder dar un seguimiento adecuado. Es lo que evaluamos cada vez que llegan a la consulta, la evolución de la enfermedad, si ya hubo efervescencia, si ha habido aumento en el hematócrito y ver cómo van las plaquetas, ¿verdad? Si veo que las plaquetas van en demasiado descenso y llegan a niveles de riesgo, ese paciente, aunque el hematócrito se mantenga, tengo que en determinado momento valorar el ingreso. ¿Por qué? Voy a tener mayor riesgo de sangrados si tengo abajo de 50,000, abajo de 100,000 plaquetas. Entonces, abajo de 100,000 plaquetas, lo ideal es mantener una observación más cercana, garantizar que el paciente va a estar en reposo y no va a andar corriendo, se va a golpear y le va a sangrar todo, ¿verdad? Entonces, necesito que ¿verdad?, tenga una mejor observación, entonces también se convierte en un criterio de ingreso. Y ya no digamos si tiene una plaquetopenia significativa abajo de 50,000. Entonces, y la aparición de signos y síntomas. Entonces, cada vez que llegan al control, reviso hemograma, reviso hematócrito, reviso plaquetas, reviso cómo se encuentra su estado general y reviso presencia de síntomas de alarma y signos de alarma, ¿verdad? Tanto los que la mamá me acuse como los que yo pueda encontrar al examen físico. O sea, a todos hay que tomarles la presión, a todos hay que irles a palpar la pancita, ¿verdad? Para ver si le duele, si tiene patomegalia. A todos hay que ocultar un examen clínico completo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento en el hogar? Reposo absoluto en cama, ¿verdad? Es un niño que necesita estar en reposo, que me va a ayudar a su recuperación también. Ingerir abundantes líquidos, ahí incluye agua, sueros, ¿verdad?, refrescos naturales, cosas que lo hidraten. No Gatorade, ¿por qué no? Porque el contenido de glucosa y de electrolitos no es el adecuado, ¿verdad? Por lo tanto, no es lo ideal. Mejor suerito de sabores si quieren igualar al Gatorade. Refrescos naturales que me ayuden a hidratarlo, no gaseosas, ¿verdad? Sino que refrescos que me puedan hidratar, ¿verdad? Por ejemplo, ahí pone cebada. Entonces, ¿cómo vamos a hidratarlo a los niños? Según los requerimientos de líquidos, que ya los conocemos, ¿verdad? Holiday Sigas, ya sabemos cuánto necesita de líquido en un día un niño. Eso es lo que yo le voy a dar la pauta a la mamá de cuánto en el día el niño necesita, ¿verdad? Tiene 1 año, sé que necesita 1 litro. Eso es lo que tiene que distribuir la mamá a lo largo del día de líquido, ¿verdad? Y así sucesivamente. El manejo de los síntomas sobreagregados, el dolor, la fiebre, ¿verdad? Lo hacemos a través del paracetamol, el acetaminofén, a dosis de 10 miligramos por kilogramo dosis. Recordemos que la dosis va de 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis, ¿verdad? Y solo acetaminofén, no ibuprofeno, no AINES, no aspirina, nada de eso. ¿Por qué? Porque me va a contribuir a una progresión hacia un dengue grave, ¿verdad? Podemos hacer el manejo también a través de los medios físicos, ¿verdad? Las compresas con agua tibia y sobre todo hacer la educación para buscar y eliminar los criaderos en la casa y en los alrededores. No hay momento más susceptible para el familiar que el momento en el que están padeciendo la enfermedad, porque siempre es el problema de otro. En cambio, aquí es el problema, ¿verdad? Entonces, recordar, todo el mundo tiene la casa impecable. Usted le dice siempre es el vecino.
pero igual hay que recordar, ¿verdad? Mira, hay que ir a buscar los criaderos, las hojitas, las plantitas con agua, ¿verdad? Ya vimos. La gran mayoría de los que tienen son útiles, o sea, barriles, cuchumbitos con agua, plantitas con agua, etcétera. Lugares impensables, ¿verdad? Que uno ni se imagina, ahí crecen las larvitas. Entonces, hay que hacer la educación para la prevención de una sola vez. Que hay que evitar esteroides, AINES, aspirinas, ¿verdad? Si el paciente está tomando cualquiera de esos medicamentos por alguna situación en particular, ¿verdad? Alguna enfermedad que lo amerite, hay que sopesar el suspenderlo, ¿verdad? Deben suspenderse y por lo tanto debe tener una observación adecuada con el médico. O sea, eso ya no son grupo A, ¿verdad? Ya dijimos que las comorbilidades se convierten en grupo B1. Y los antibióticos no están indicados, ¿verdad? La fiebre desespera mucho a los padres, sobre todo cuando no se encuentra foco, si tiene fiebre es sinónimo de antibiótico. Entonces, parte de la educación, ¿verdad? No desesperarnos como personal de salud, hacer una evaluación adecuada de la fiebre para no caer en el uso inadecuado de antibióticos, ¿verdad? Y contribuir mucho más al uso indiscriminado y la resistencia. Se debe indicar cuándo consultar de nuevo de inmediato, es cuando presenta cualquiera de los signos de peligro, ¿verdad? Perdón, los signos de alarma. Bueno, y los signos generales de peligro también, que si los recordamos en base a la IEPI, ¿verdad? No puede beber o alimentarse, está ondulado o somnoliento, ¿verdad? Y se ve mal, ¿verdad? Esos son los 3 signos generales de peligro. Que si presenta eso, obviamente tiene que regresar, ¿verdad? Y luego, pues, cualquiera de los signos de alarma. Y de ahí, lo que son sutiles, pero que me ayudan a ver pautas, ¿verdad? No orina en un periodo de 6 horas o más. El paciente se ve peor, o sea, el familiar lo ve cada vez peor. Y se debe citar cada 48 horas, ¿verdad? Si el paciente está estable. Luego vienen los del grupo B, que estos deben hospitalizarse. Ya dijimos que el grupo B se subdivide, ¿verdad? En B1 y en B2, pero el grupo B, ¿verdad? Son los que tienen uno o más de los siguientes, ¿verdad? Cualquier signo de alarma, condiciones coexistentes, ahí entran situaciones que pueden descompensarse fácilmente, ¿verdad? Ahí esos son los de la norma, que habla de embarazo, lactantes, ya dijimos, son los que se deshidratan más fácil, se complican más rápido, no pueden decir lo que les pasa, ¿verdad? Difícilmente me va a decir, ay, tengo dolor abdominal para manifestar los signos de peligro, etcétera. Entonces es más difícil darles el seguimiento, los síntomas son bien inespecíficos, entonces el lactante, los obesos, ¿verdad? Los adultos mayores de 65 años, los diabéticos, los cardiópatas, los nefróticos, ¿verdad? Todos los que tengan problemas con el manejo del volumen son enfermedades importantes. PCI, o sea, cualquier comorbilidad que pueda contribuir a que se complique. Luego, el riesgo social, ¿verdad? Ahí va, vive solo, vive lejos, no tiene acceso fácil a los servicios de salud. Entonces, es un plan A, pero no puede retornar en el momento que tenga signos de alarma. Ese se convirtió en grupo B, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los B1? Los B1 son los que no tienen signos de alarma, pero tienen comorbilidades o afecciones asociadas. Por ejemplo, ese que acabo de mencionar, que no puede regresar con facilidad al establecimiento de salud, ya sea porque vive en un lugar recóndito, o porque es inaccesible geográficamente, o porque es de alta peligrosidad, ese se convierte en B1. El lactante, que no tiene signos de alarma y solo por ser lactante se convierte en B1 y así sucesivamente. Entonces, presentan condiciones coexistentes, ¿verdad? Y también los que tienen riesgo social. En estos que hacemos con un hemograma completo, ¿verdad? Y luego su seguimiento con los hemogramas cada 24, cada 48 horas. El tratamiento es similar al de al tratamiento que damos en casa, ¿verdad?
que es mantener hidratado, ya sea por vía oral o por vía intravenosa. El uso estricto del mosquitero en la fase febril, el tratamiento sintomático como en el grupo A y educar sobre los signos de alarma y la prevención. O sea, es el manejo del grupo A, por decirlo así. Solo que con estricta vigilancia. La norma dice hospitalizar o manejo en centros de dengue. O sea, unidades que tienen capacidades de observar. O sea, como por ejemplo, una unidad especializada en donde el paciente puede verse durante el transcurso de todo el día, 24 horas, que tienen como servicios de observación, por decirlo así. No tenemos, ¿verdad? Así que la mayoría terminan ingresados por esa razón. Luego vamos con los B2. Los B2 son todos los que tienen signos de alarma, ¿verdad? Entonces estos van a requerir hospitalizarse en diferentes áreas, ¿verdad? Incluso aquí van los que en algún momento puedan necesitar cuidados intermedios, ¿verdad? Van a necesitar evaluación horaria en las unidades de dengue, menciona, ubicadas en los 3 niveles de atención, ¿verdad? De preferencia en hospitales básicos, o sea, estos van a segundo nivel, porque no es tan complicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Que haya un externo que les esté tomando los signos, que esté vigilando los signos de alarma, ¿verdad? Y que pueda reportar oportunamente para que lleguemos y modifiquemos los líquidos como se corresponde. Entonces, que permita que se le tomen las muestras adecuadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quiénes son estos? Cualquiera que tenga dengue con signos de alarma. Entonces, recibimos al paciente con dengue con signos de alarma y ¿qué hacemos? El abordaje inicial va a ser que lo primerito que necesito es saber cómo está el hematócrito. Porque si el hematócrito no está hemoconcentrado, ahí hay que hacer una mejor evaluación. Algo está pasando con esos supuestos signos de alarma, ¿verdad? Entonces, lo primero que necesito es determinar cuál es el hematócrito y eso es lo que me va a dar la pauta de la mejoría real, objetiva. Eso significa que después de los líquidos yo debo tomar un nuevo hematócrito para ver si hubo mejoría significativa de la hemoconcentración. Entonces, lo primero, obtengo el hematócrito. Si no lo tengo, no voy a retrasar el inicio de los líquidos solo porque no, se arruinó la máquina, doctora. No lo pueden pinchar, entonces ya tiene acceso venoso, pero no le pueden tomar el mamograma, no, ¿verdad? Entonces, necesito iniciar el tratamiento aunque no tenga el hematócrito, ¿verdad? Lo ideal es tener. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Iniciar soluciones isotónicas, ¿verdad? Cristaloides, que pueden ser tanto solución salina como Harman. Generalmente recurrimos al Harman, ¿verdad? Por todos los demás componentes que lleva. Entonces, iniciamos a 10 ml por kilogramo por hora. Aquí no vamos a pasar cargas rápidas, como mencionábamos cuando hacíamos la restitución del volumen, sino que lo vamos a hacer en el lapso de 1 hora. Indicamos 10 ml por kilogramo por hora en el lapso de 1 hora, o si es un pacientito con una comorbilidad, con dificultades para el manejo de volumen, puedo pasarlo incluso un poquito más lento, ¿verdad? O con la vigilancia adecuada de los signos que me puedan indicar una sobrecarga de volumen. ¿Cuánto tiempo voy a hacer eso? 1 o 2 horas, máximo 3 horas. Es como que fueran 3 cargas, ¿verdad? En ese lapso yo espero tener el hematócrito control posterior a la hidratación y espero tener una mejoría de los signos de alarma, ¿verdad? Una vez tengo mejoría de los signos de alarma con 1 o 2 horas, o máximo 3 horas, de líquidos a 10 cc por kilo, entonces ese paciente empiezo a reducir los líquidos. ¿Cómo lo voy a reducir? A 7 cc por kilo por hora, a 5 cc por kilo por hora, hasta llegar a los de mantenimiento que van de 2 a 3 ml por kilogramo por hora. ¿Cuánto tiempo espero mantenerlo? No lo puedo mantener eternamente con ese gran volumen de líquido, porque ya dijimos que todo lo que yo aporte ahorita en determinado momento va a retornar, ¿verdad? Entonces, quiero generar una hipervolemia y yo generar iatrogenia. Entonces, inicio con ese kilo
1 a 2 horas, luego bajo líquidos y puedo mantener de 5 a 7 por 2 a 4 horas, luego disminuyo de 3 a 5 por otras 2 a 4 horas. Y luego me quedo con el mantenimiento, ¿verdad? Que según lo amerite el estado clínico del paciente y su ingesta, a 3 cc por kilo o a 2 cc por kilo por hora. El que tiene capacidad de mantener hidratación oral, puedo hacerlo por vía oral, ¿verdad? Y luego se continúa la reducción según la respuesta clínica que ya lo mencionamos. Entonces, el paciente que se debe hospitalizar, ¿verdad? Va a ser el que tiene el dengue con signos de alarma. Si el hematócrito sigue igual o solo aumenta mínimamente o continúa con la misma velocidad de infusión por 2 a 4 horas, esos se deben quedar ingresados, ¿verdad? Eso tomando en cuenta que no se hubiera ingresado todavía y que estuviera en una unidad de observación. Si hay deterioro de las constantes vitales o incremento del hematócrito, entonces hay que manejarlo como choque y se aumenta la velocidad de administración, aquí sí, a 20 cc por kilogramo por hora, ¿verdad? El líquido debe pasar en 1 hora, porque si no volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que entramos en el estado contrario de sobrecargar. Entonces, habitualmente, ¿verdad? Los líquidos solo se necesitan de 24 a 48 horas. Los que se prolongan un poquito más, a veces son porque tienen problemas con la ingesta, el niño está muy pequeño, no quiere colaborar para tomarlo, etc. ¿Por qué de 24 a 48 horas? Porque es el tiempo que yo espero la fase crítica, ¿verdad? Ya dijimos 48 horas suele durar en promedio, máximo 72 horas. Entonces, ese es el tiempo que debería de tener el aporte de líquidos intravenosos. Después de eso hay que retirar. De hecho, si ya dijimos, si tolera adecuadamente la vía oral, retiro lo más pronto que se pueda los líquidos intravenosos. Luego reducir los líquidos gradualmente, ¿verdad? Cuando la velocidad de fuga de plasma disminuya al final de la fase crítica, que ya dijimos. Vemos que la diuresis aumentó, ya no hay hemoconcentración, los leucocitos ya subieron, todas esas son pautas, ¿verdad? Las plaquetas van en ascenso, entonces eso ya entró en recuperación, hay que suspender líquidos intravenosos, porque si no, lo vamos a encharcar nosotros. Entonces esto se ha indicado porque hay una adecuada tolerancia a la vía oral, la diuresis está normal y el hematócrito disminuyó, ¿verdad? Eso me va a dar la pauta para decidir que ya no son necesarios los líquidos. Luego debe haber un monitoreo médico constante, ¿verdad? Durante la fase crítica debe mantenerse el balance hídrico estricto, por eso si se fijan, no sé si en lo que hicieron turnos tuvieron la oportunidad de ver las hojitas de dengue, tener algún paciente con dengue durante el turno. Si se fijan, el monitoreo puede ir incluso de cada hora, ¿verdad? Cada hora, cuando están con signos de alarma y en la fase crítica, el monitoreo va cada hora, ¿verdad? Luego, evaluar los signos vitales y la percusión periférica cada hora por 1 o 4 horas hasta que el paciente esté fuera de la fase crítica. Luego se mantiene la diuresis cada hora hasta por 4 a 6 horas. El monitoreo, ¿verdad? Y el hematócrito antes y después del reemplazo de líquidos, que ya lo habíamos mencionado, tenemos el hematócrito inicial antes de la hidratación y luego tomamos uno posterior. Luego pueden haber monitoreo de otras constantes como la glicemia, ¿verdad? Evaluar la función de órganos. Según la evolución clínica, vamos a mandar estos exámenes complementarios. Y luego puedes vigilar la presencia de hipotensión o signos tempranos, como ya habíamos mencionado, ¿verdad? El acortamiento de la presión de flujo. El grupo C requiere tratamiento de urgencia, ¿verdad? Y referencia de emergencia. Estos deben ser tratados en tercer nivel por norma, ¿verdad? Aunque por ahí se diga, ¿y qué más le vamos a hacer si el tratamiento sigue siendo líquido? Deben ser tratados en un hospital de tercer nivel, ¿verdad? Por la gravedad, por la progresión que pueden presentar. Entonces, aquí entre el dengue grave, ¿verdad? Que se manifiesta por choque, por fuga importante de plasma, distrés respiratorio. Doctora. Hola. Hola, ¿me escucha? Hola, sí, dígame. Hola, disculpe que la interrumpa. Solo quería avisarle que ahorita varios compañeros tenemos que salirnos porque tenemos clase ahorita de dermatología. Me dijo, ya me habían dicho, los
fracase, se van a retirar. Sí, estaba enterada, pero gracias por decirme. Bueno, Dios. Ok. Entonces, sangrado importante, daño importante a órganos, que ya dijimos que viene manifestado por transaminasas de 1000 o más, alteración del estado de conciencia, daño al miocardio con disminución de la fracción de eyección en el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entre otros daños a órganos manifestados, ¿verdad? Yo tengo alteraciones en la gasometría, tengo alteraciones en las pruebas de función renal, tengo otras situaciones más graves, como coagulación intravascular diseminada, etcétera, un choque refractario, todo eso, todo eso me da daño importante a órganos. Entonces, el dengue grave, ¿verdad? Está manifestado precisamente por una fuga importante, acumulación de líquidos con distrés respiratorio, sangrado importante y el daño grave a órganos, lo que ya habíamos mencionado. Aparte de eso, alteración en el estado de conciencia, ¿verdad? Que también son pautas. Criterios de ingreso a la UCI, el choque no responde al tratamiento con los cristaloides, hay fuga con sobrecarga de volumen, hay hemorragia grave y hay disfunción orgánica grave, ¿verdad? Entonces, necesitamos que los pacientes con choque deben recibir tratamiento más vigoroso, ¿verdad? Iniciar el tratamiento con cristaloides a 20 ml por kilogramo en bolos intravenosos de 15 minutos. Aquí sí, ¿verdad? Estamos hablando de un paciente chocado, ¿verdad? Los pacientes con dengue grave deben ser internados idealmente en la UCI, aunque no estén ventilados, ¿verdad? Un paciente que necesita manejo de cuidados intensivos. Entonces, si la condición del paciente no mejora, ¿verdad? Si el paciente mejoró con todo esto tratamiento inicial que se le hizo, entonces posterior a esos líquidos de 20 cc por kilo que administramos, seguimos con 10 cc por kilo por hora por 2 a 4 horas más, según la clínica, y luego empezamos a disminuir si la evolución lo permite, ¿verdad? Siguiendo la misma pauta que ya habíamos mencionado previamente. Si los signos vitales continúan inestables, entonces se puede repetir un segundo bolo de cristaloide, ¿verdad? En 15 minutos, que dure 15 minutos, igual a 20 cc por kilo. Y hay que evaluar, ¿verdad? El nuevo hematócrito y ver cómo funciona. Si no hay mejoría, hay que considerar otras medidas como el uso de coloides, ¿verdad? La administración posiblemente de glóbulos rojos, de sangre fresca, que pueden ser en alguna medida las transfusiones necesarias según el estado clínico. Sobre todo si hay complicaciones hemorrágicas, ¿verdad? Entonces, hay poca evidencia acerca de transfundir los concentrados de plaqueta o plasma fresco congelado, ¿verdad? En los sangrados graves. Se usa más que todo en casos donde el estado clínico realmente lo amerite, ¿verdad? Sobre todo porque pueden en alguna medida contribuir a la sobrecarga de volumen, ¿verdad? Entonces debe estar adecuadamente indicado para poder hacer su uso. ¿Cuáles son los criterios de alta? Ausencia de fiebre por lo menos por 48 horas, una mejoría clínica manifiesta, ¿verdad? Es decir, mejora el estado general, hay apetito, hemodinámicamente se encuentra estable, la diuresis es adecuada, no hay dificultad respiratoria, porque, por ejemplo, pudo haber salido de los 7 días del dengue, pero todavía tener su derrame pleural que le esté generando cierta dificultad para respirar, sobre todo si no nos dimos cuenta y iatrogénicamente contribuimos al derrame pleural. Entonces, aunque tengamos los 7 días, no se puede ir de alta. O las plaquetas, bueno, tuvimos una epidemia hace 2 años, que las plaquetas tardaban mucho más del tiempo en recuperarse, ¿verdad? Y si yo tengo plaquetopenias abajo de 50,000, pues, o abajo de 100,000, pues no le voy a dar el alta. El criterio es arriba de 100,000 o plaquetas en ascenso, ¿verdad? Luego, plaquetas en ascenso por lo menos arriba de 50,000, ¿verdad? Lo ideal es que yo tenga 100,000 y en ascenso. Y luego, si tengo normalización o mejoría de los exámenes de laboratorio con tendencia al aumento de las plaquetas, ¿verdad? Usualmente, lo que habíamos mencionado, antes de eso, hubo un ascenso de los leucocitos, ¿verdad? Y el hematócrito debe estar estable.
Luego, la prevención, ¿verdad? Recordar que este es el enemigo, ¿verdad? Chiquitillo, pero que causa grandes problemas. No solo transmite dengue, sino que también otras arbovirosis, ¿verdad? Entonces, recordar características de ellos, ¿verdad? Que tienen las patitas, sus franjitas blancas, ¿verdad? Tienen rayas plateadas en forma de lira sobre el fondo oscuro del tórax. Las larvas tienen espinas de tórax bien desarrolladas, espinas del segmento número 8 abdominal con un diferente y medio dientes laterales desarrollados, que son características particulares para distinguirlos de otros tipos de zancudos, ¿verdad? Por ejemplo, los Aedes albopictus, ¿verdad? Entonces, este es el principal transmisor, ¿verdad? De la Aedes aegypti, y es el que necesitamos la prevención para poder controlarlo, ¿verdad? Campañas que de verdad no deberían de generarse y que son transitorias, ¿verdad? La gente es que no pasan fumigando, pero realmente eso solo me va a matar el zancudo adulto. La larva, ¿verdad? O más bien todo el ciclo evolutivo en el agua continúa. Recordar que el huevo en desecación puede sobrevivir un año, ¿verdad? Yo puedo vaciar el barril y dejarlo un año, al año volverlo a llenar con agua y eclosiona ese huevo. Entonces, de ahí es de donde viene lo de la untadita, ¿verdad? Porque antes que se utilizaba el abate y todo eso, pues no son efectivos contra el huevo. Entonces, por lo menos la untadita, que si recordamos es la esponja empapada en lejía, ¿verdad? Y eso se pasa a las paredes del recipiente y se deja por lo menos sus 20 minutos para que pueda hacer su efecto adecuado y luego se lavan las paredes. ¿Por qué? Porque la zancuda va a ir a poner los huevos a la orilla, al borde de la pila, al borde donde está el agua, ¿verdad? Entonces ahí los coloca y el huevo se mantiene ahí, ¿verdad? Una vez se vuelva a llenar y hayan las condiciones, va a eclosionar y ahí va, ¿verdad? Entonces, solo lavarla y restregar adecuadamente, ahí quedó el huevito y ese es el que luego posteriormente va. Entonces, luego sigue su ciclo, ¿verdad? En agua hasta que finalmente se convierte, vamos a tener el huevo, la pupa, la larva y finalmente el zancudo adulto, ¿verdad? Que la zancuda es la que va a ir a picar, ¿verdad? Y la que nos va a dar mayores problemas, característicamente pica durante el día, ¿verdad? Le gusta el agua estancada, no el agua sucia, ¿verdad? Entonces, de los más ávidos para generar larvas, el agua lluvia, ¿verdad? Es un agua estancada, rica para poder reproducirse. Entonces, este zancudo, la fumigación me va a servir transitoriamente solo para matar al zancudo adulto, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo me sirve? Tengo un caso, entonces yo sé que ese zancudo posiblemente ha picado al paciente en periodo de viremia, entonces quiero ir a matar ese zancudo infectado. Y por eso es que van las campañas de fumigación, ¿verdad? Todo 1 kilómetro alrededor, que es el radio de vuelo del zancudo. Entonces, ¿qué necesitamos? Controlar el vector. ¿Cómo lo controlamos? Eliminando criaderos. Ahí no hay para dónde, ¿verdad? Como digo, si cada quien hiciéramos nuestra parte de mantener los criaderos desocupados, pues no tendríamos tanto problema. Y luego, pues, evitar que nos piquen, ¿verdad? A través de ropa adecuada, el uso de mosquiteros, el uso de repelentes. El ventilador no es una garantía, ¿verdad? Aparte que tiene muchas situaciones en desfavor de las vías respiratorias, acumulan polvo, entre otras situaciones, ¿verdad? Entonces, podemos usar repelentes, mosquiteros y el uso de ropa adecuada. Básicamente, la bibliografía toda existía en su mayoría, salvo las que aparecen de referencias con pies de páginas, no son de los lineamientos. Todo lo demás es de los lineamientos del 2012, que son los que todavía están vigentes, ¿verdad? ¿Dudas? ¿No? Vale. Enfermedad compleja en fisiopatología, pero relativamente sencilla de prevenir, ¿verdad? Lastimosamente no lo logramos, y de tratar, pues no necesitamos nada caro, solo necesitamos conocer bien la fisiopatología
para poder, la fisiopatología y la evolución para poder ayudar adecuadamente y no generar iatrogenia. Ok, como no hay preguntas, solo voy a pedir el favor de si me encienden las cámaras para poder hacer la captura. ¿Ustedes qué? Como ustedes ya sé que están en la clase, o sea, tengo la lista. Falta Sí, fueron tres. No sé si están en otro lado, pero... Vale, ok. Así que no se preocupen por eso. Esto solo es para la evidencia, solo que... Ok.